Como sabéis, hoy en día tenemos en nuestras casas cientos de electrodomésticos que utilizan el campo electromagnético para funcionar. Desde cualquier bombilla, ya que la luz está dentro del rango electromagnético, como los aparatos de radio, las televisiones, microondas o incluso la cocina de inducción. Así que hoy vamos a adentrarnos un poco en este mundo del electromagnetismo, pero en el apartado invisible, la radiofrecuencia. Para ello vamos a estudiar el comportamiento de dos objetos que he encontrado en mi casa. Uno es un cepillo de dientes eléctrico y otro un detector de metales. Como podemos ver, el cepillo de dientes es eléctrico y tiene una peculiaridad: para recargarlo no necesita ningún tipo de contacto eléctrico o cables. Simplemente lo ponemos encima de la base y vemos que le empieza a llegar corriente. ¿Cómo funciona esto? Esto me lo pregunté hace bastante tiempo y estuve en Wikipedia, como siempre, mirando un poco acerca de la inducción electromagnética. Pero se me ocurrió hace un par de días conectar una simple bobina a un LED para ver qué ocurría. Vemos que si lo colocamos encima de la base, magia, el LED se ilumina. Lo que está ocurriendo aquí es que tenemos un transformador. En este caso estamos utilizando el aire como núcleo. La bobina primaria está metida dentro de la base, aquí dentro, está conectada a una corriente alterna. Entonces, cuando conectamos una bobina dentro de este campo magnético generado por el primario, haremos que se induzca una corriente de, al parecer, unos 3 voltios. Pero para poder ahondar más en el campo electromagnético vamos a necesitar esto. Como podéis ver, son dos conectores conectados mediante un cable coaxial a un jack, y esto de aquí, junto con un ordenador, puede convertirse en el mejor amigo del ingeniero, un osciloscopio. Y aquí está nuestro programa, se llama Soundcard Oscilloscope, y como veis podemos tener casi todas las funciones de un osciloscopio normal. Tenemos aquí la amplitud, para seleccionar la amplitud de la señal, y la base de tiempos. Ahora mismo, aunque no tengamos conectado nada, estamos recibiendo una señal bastante fuerte que corresponde, como vemos aquí, a los 50 Hz. Esto es porque cualquier aparato eléctrico está conectado a la corriente alterna normal, que trabaja a 50 Hz. Ahora vamos a conectarlo a la bobina. Lo colocamos dentro del campo electromagnético creado por el primario. O simplemente cerca. Vemos ahora la señal. Un momento. Tenemos una señal de 1,2 voltios trabajando a 21.000 Hz, 21,511 kHz. Aquí podemos ver el análisis de las frecuencias. Vemos ahí el pico, que está eso casi en el límite del que puede recibir el aparato. Esto es lo que está viajando ahora mismo en el aire. Una señal sinusoidal, que es lo que hará que cuando coloquemos el cepillo de dientes encima de la base se recargue. Vamos a pasar ahora a hablar de nuestro detector de metales. Vamos a desmontarlo para ver qué tiene dentro. Aquí está. Tenemos aquí el altavoz que tanto molesta, la pila, un circuito, y aquí tenemos la parte más importante, una doble bobina.
podemos ver que está conectado a todo el circuito con 4 cables. Estos 4 cables corresponden a las 2 bobinas que tiene dentro. Lo que va a hacer una de ellas es emitir una frecuencia. Ahora veremos de qué tipo. Una señal, y cuando esta señal llegue a un objeto metálico, cambiará su frecuencia y la recibirá la otra bobina. Entonces, este cambio de frecuencia es lo que está midiendo constantemente este aparato. Vamos a encenderlo. Voy a colocar la bobina cerca de él. Tenemos 63 milivoltios de señal ahora mismo y a una frecuencia de 13,094 kHz, que es lo que está emitiendo ahora mismo este es el cacharro. Aquí vemos el pico de señal, casi la única que tenemos. Muy bien, y ahora vamos a ver qué ocurre si colocamos un metal entre medias. Recordemos, vamos a colocar aquí para que se vea. Está a 13,094 kHz. Vemos ahora cómo va variando esta frecuencia. A ver, vamos a hacer zoom para que sea fácil verlo. Como al acercar y alejar el objeto metálico va variando su frecuencia, el pico de frecuencia, desde los 13,4 kHz a los 12 Hz, a los 12 kHz. Para poder comparar mejor las dos señales, estoy inyectando en el canal 2 del osciloscopio una señal a 13.093 Hz, a la misma frecuencia que está emitiendo el detector de metales. Entonces, colocando el osciloscopio en la posición XY, nos está creando ahora mismo una curva de Lissajous. Esto se utiliza para comparar tanto las intensidades como las frecuencias de dos señales. Ahora mismo la figura está bastante estática, eso significa que las dos frecuencias son o iguales o casi iguales. En cuanto haya una pequeña diferencia, voy a cambiar de 13,0935 Hz a un poco más, a 13,094 kHz, vemos que empieza a girar. Si lo volvemos a colocar en 5, se mantendrá casi estática otra vez. Muy bien, acercamos ahora un metal, al detector de metales, y vemos cómo empieza a variar tremendamente. Lo vamos a quitar y vuelve otra vez a su posición inicial. Aquí vemos la sensibilidad que se puede alcanzar utilizando estas curvas de Lissajous, que comparan cualquier décima del cambio de la frecuencia, las puede detectar. También podemos verlo simplemente en la ventana del osciloscopio. Bueno. Vemos las dos frecuencias que están casi alineadas, la roja y la verde. La verde es la que corresponde a la bobina, la roja la que estoy introduciendo desde el ordenador. Y vemos cómo empiezan a moverse una respecto de la otra en cuanto acerco cualquier objeto metálico que pueda variar el campo electromagnético generado por la bobina. Ya a nivel de curiosidad vamos a ver algunos otros ejemplos de cómo detectar campos electromagnéticos. Vamos a ver ahora el que se induce cuando activamos cualquier motor, ya que está girando unos electroimanes dentro de un campo magnético, por lo tanto se está creando de nuevo radiofrecuencia. Vamos a colocar la bobina cerca del motor del cepillo de dientes y vamos a activarlo. Vemos que estamos induciendo una corriente de aproximadamente 0,1 voltios, en que podemos ver una especie de onda sinusoidal pero con unos picos. Esos picos creo que son cuando cambia de polaridad el motor, o sea, cuando cambia de delga. El resto es pues el campo generado por un electroimán que está girando, una onda seno.